Listo. Muchísimas gracias. Listo, Capitán. Yo manejo el Google y Zoom todavía no tengo. Listo. Ay, muchísimas gracias. Ya estamos grabando. Qué pena la demora por un día. Es mal manejo de mi computador. Bueno, hoy voy a explicar sobre el verbo, conjugación sobre todo. Y estas cosas, adelantando el libro de guía, no salen jamás la explicación, pero claro que hay que explicar conjugación en general de los verbos de japonés. Bueno, ¿y qué es verbo japonés? Yo recomiendo a ustedes ver esta página de Wikipedia, que no otros links que explican el verbo japonés. Mayoría son los profesores de japonés, explican en una forma sencilla, pero no hay una explicación en general. Y cuando quieres saber el característica, Wikipedia le sirve mucho. Entonces voy a subir esto por chat. Un momentito. A ver cómo puedo. Sus apreciados son importantes. ¿Dónde puedo escribir el chat? A ver, chat. Ah, ya. Ahí está. Perdón. Y voy a cerrar. Eso después de esta tutoría ustedes leen porque es minucioso. Sin embargo, aquí voy a resumir en una forma general de los verbos. En caso de español, un verbo conjuga según las personas, por ejemplo, yo, usted, él, ella. También número, eh, yo y nosotros. Y también tiempo, pasado o futuro, presente o potencial. Eh, También depende del aspecto, modo, voz, va cambiando. Pero japonés no conjuga como español, sino es un idioma aglutinante. Pero no sé oficialmente cómo se dice. Español, pues en el mundo hay más o menos tres tipos de la gramática. Primero, indoeuropeo. Esto tiene características de eh, refractivo, se llama. Pues cada palabra tiene un espacio, no se pega, un espacio entre las palabras, y cada palabra funciona como si fuera una lente de telescopio, va definiendo hacia dónde la dirección del significado. En caso de japonés, aglutinativo, se pegan todas las palabras, se conectan, no hay ningún espacio entre las palabras. Y el verbo conjuga según las palabras con que se conecta con la otra palabra. Por el momento no entenderá lo que digo, pero poco a poco voy a ir explicando. Y en japonés no existe oficialmente verbo de conjugación irregular. Hay tres tipos. Igual que español, español también tiene tres tipos, más verbos irregulares. En japonés, verbo irregular solamente hay dos. Pertenece al grupo 3 y voy a mostrar acá grupo de verbos. Aquí conjugación de verbos, grupo 1. Y
más abajo aparece grupo 2. Y último aparece grupo 3. Solamente hay 2 verbos. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, acá, todo shimasu, shimasu, shimasu. Y acá tiene kanjis, pero esta parte no conjuga, solo shimasu. Esto equivalente en español, por ejemplo, ar, er, ir, que un sustantivo se convierte en verbo. Por ejemplo, hacer, shimasu. Entonces, hacer estudio quiere decir estudiar. Hacer compras, comprar. Hacer el matrimonio, casarse. Y aparentemente hay muchos verbos, pero conjugación solamente uno. No se preocupe, no se asuste. ¿Sí? Shimasu, 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 shimasu. Otro verbo, segundo verbo, es kimasu, venir. Solamente hay 2 verbos en grupo 3. Para ustedes, por el nombre de la gramática de español, se trata como verbo irregular, porque la pronunciación cambia según, como, como diría, según la conjugación, perdón. Y grupo 2 no cambia la conjugación. Y grupo 1 tampoco es irregular, sin embargo, ustedes saben que el japonés tiene muy poquitas pronunciaciones. Eso hace facilitar hablar. Sin embargo, japonés no tiene consonante independiente, mientras idioma europeo tiene consonante independiente. Entonces, más fácil de conectar 2 pronunciaciones, 2 elementos de pronunciación. Entonces, no es irregular, sino según la conveniencia de conexión de 2 elementos de sonido, se va cambiando. Así que es mucho más fácil que español en este sentido. Y bueno, otro idioma es chino. Idioma europeo refractivo. Idioma japonés aglutinativo. Y último, chino es aislativo. Chino, característica de chino es que no se puede cambiar el lugar de las palabras porque el lugar define la gramática. ¿Cuál es sujeto? ¿Cuál es objeto directo? Indirecto. Estas cosas, dependiendo del lugar, indican. Mientras japonés es todo contrario de chino. Totalmente libre menos el lugar del verbo principal. Y entonces, cada vez que decimos una palabra, básicamente un sustantivo, hay que decir qué función gramatical tiene. En caso de español, mezcla de los ambos en cuanto al lugar de la palabra en una frase. Algunos son libres, algunos no son libres. Así que como si hablamos de la gramática, idioma europeo tiene 2 tipos de la gramática. Mitad libre, mitad no libre. Y japonés, muy libre. Y chino, no tiene libertad. Porque el lugar de la palabra en una oración define la gramática. Así que cuando ustedes estudian idioma europeo, no es necesario saber la gramática, porque es más o menos común. Es mismo grupo. Pero japonés sí que debe saber mínimas cosas y esto molesta mucho a ustedes. Teóricamente ustedes entenderán fácilmente si yo explico. Sin embargo, en la práctica es complicadito.
como siempre yo decía, eh, por ejemplo, 1 más 1 da 2 para ustedes, pero para los japoneses no da 2, sino 10, porque pase 2. Por ejemplo, pues estoy hablando de como diferencia de computador y humano. La matemática de nosotros está basado en base 10. Entonces 2 más 2, 4. Todo el mundo tiene una reacción cuando dice las cifras, ya saben sumar. Pero en caso de japonés, 1 más 1 da 10, porque solamente tiene 2 cifras. Entonces el dígito cambia a 3. Entonces, por ejemplo, 2 más 3 no existe. 3 ya es, a ver, 0 es 0, 1 es 1, 2 ya es 10. A 1 más 1 da 10, ¿no? Entonces 1 más 1 da 10. Entonces 2 más 3, 3 más 3, ¿cuánto da? Sabiendo la gramática, hay que practicar. Es horrible. Pero cuando se acostumbra un poquitico, cuando consigue un patrón de reconocimiento nuevo, ya no tiene dificultad. Bueno, ahora volvemos acá. En japonés, un verbo conjuga según la palabra con que se conecta. Esto es la diferencia muy grande, ¿verdad? Y hasta los adjetivos tienen sus conjugaciones. Y no se preocupe, japonés tiene solamente 5 conjugaciones, mientras español tiene 124, yo creo. Muy poquito. Inglés solo 3, imagínense. Pero se puede expresar todo sabiendo cómo se maneja. Y surukuru aquí, sí, que estoy mostrando estos, eh, tiene conjugación irregular según la gramática española. Es que la gramática que explicamos a ustedes está ajustando a la gramática europea para que no se confunda, pero nosotros aprendemos la gramática japonesa directamente. Entonces, tenemos dificultad de explicar a ustedes utilizando la gramática europea, porque hay muchos elementos que no existen en el idioma europeo. Es una parte de alegría saber que el idioma tan distinto y conocer la forma de cómo organizar una frase, se puede divertir mucho a decir verdad, pero como en el principio hay que ir memorizando la conjugación, sí que es un poquito complicadito. Quizás mucho menos que español. Español conjuga mucho. Japonés 5, español 124, yo creo, si no me equivoco. Imagínense. De, conjugación de los verbos japoneses es la misma para todos los sujetos primera persona, segunda persona, tercera persona. Quiere decir que no distingue, depende del verbo, quién habla. Cuando dice digo, en español ya yo digo. Dijo, puede ser ella, él o usted. Pero esa diferencia no hay en japonés. Entonces hay que declarar en alguna parte quién dijo eso. Solamente aclarar quién dijo eso. Claro que hay omisión, puede omitir. En caso de inglés no se puede omitir. Básicamente no se puede omitir, mientras japonés, español y español puede omitir el sujeto. Japonés también puede omitir. Bien.
no cambia, depende de singular plural, sino, por ejemplo, yo, nosotros, en caso de español, yo digo, nosotros decimos, cambia. En japonés no cambia según las personas. Y 5 conjugaciones aquí. Más, te, forma más, forma te, forma diccionario, forma nai, forma ta. Y estas conjugaciones, a decir verdad, nosotros explicamos a ustedes 5 conjugaciones, pero está equivocado esta expresión, porque la parte que cambia, más, te, nai, ta, no son parte de la conjugación de verbo, sino es verbo auxiliar. Cuando cambia el verbo auxiliar, claro que cada verbo auxiliar tiene sus conjugaciones. Entonces, no es exactamente como conjuga idioma europeo. Por eso, en el principio hay un poco de dificultad para entender por qué se cambia así. Eso es lo que voy a explicar hoy. De, por ejemplo, aquí tengo una colección de las preguntas en la clase y a mí me tocó explicar esto cuando haya alguna pregunta. Pero para ir desarrollando las páginas del libro en la clase, tengo que omitir esto. Entonces, como una colección de verbo sobre las preguntas, entonces aquí pues tengo una colección de las preguntas de ustedes y voy a ir contestando la pregunta de cada uno. Y primer verbo, ¿cómo cambiar un sustantivo en verbo? Por ejemplo, estudio. Estudio en español puede ser el verbo yo estudio, pero el estudio, en este caso, un sustantivo. Y si existe un sustantivo, puede cambiar en un verbo. En caso de español, agregar ar o er o ir. Estudió. En caso de estudio, estudiar. Para nosotros extranjeros, entonces siempre revisamos cuando sale un verbo, a ver cuál verbo es en infinitivo para buscar en diccionario. Por ejemplo, estudió, estudiar. Pero cuando no sabemos que es un verbo estudiar, tengo que buscar 3 palabras. Estudiar, estudiar o estudiar o estudiar, ¿verdad? Ar, er, ir. Y si yo encuentro estudiar, ya encontré. Esto es verbo estudiar. Y así, esa parte que no cambia, en caso de japonés, utilizan básicamente, como digo, un sustantivo, un nombre, por ejemplo, estudio. Hacer estudio. Mientras español, estudiar. Japonés, hacer estudio. Y entonces, verbo shimasu tiene función principal de cambiar un sustantivo en verbo y pertenece al grupo 3. Y vuelvo a mostrar acá el grupo 3. Acá grupo 3, mire, todo shimasu, 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 en forma más. Mire, aquí más. Y acá todo sí, sí, sí. Y aquí tiene ki. Esto es otro verbo. Venir. No se preocupe. Solamente existe en grupo 3 2 verbos. Venir y hacer. Y hacer tiene función de cambiar un sustantivo en verbo. ¿Qué? Forma T, forma diccionario, equivalente a
infinitivo de español, estudiar. Normalmente utilizamos para buscar en el diccionario o conectar con otras palabras, igual que español, pero tiene un carácter muy similar a verbo infinitivo de español. De forma T utilizamos en varias cosas, dependiendo de con qué palabras se pega. Pero por el momento, si utilizamos independientemente, sin conectar con otras palabras, ustedes pueden pensar como un gerundio y utiliza para pegar varios verbos en una oración, porque en la gramática japonesa el verbo principal tiene que venir en la cola. Sin embargo, utilizamos muchos verbitos, no principales, sino secundarios, en una oración. Lógicamente, en una oración salen muchos verbos. Entonces, para entender qué quiere decir, en esos casos, sin conectar con otra palabra, como gerundio, si es estudiar, estudiando. Si es dormir, durmiendo. Si es comer, comiendo. Más o menos. En el principio, con esto entenderán. Y forma nai, aquí pues tiene entonces forma más, usted sabe muy bien que es forma cortés. Cuando hablamos con las personas en la conversación nada más, no para escribir, sino para conversar, para respetar a otras personas, hablamos en forma más. Y forma nai es negativo, pero nai no es conjugación de verbo, sino aquí nai mismo cambia, porque nai es verbo auxiliar. ¿Qué es verbo auxiliar? En español no existe verbo auxiliar independiente, sino el verbo reemplaza a verbo auxiliar. Inglés sí tiene verbo auxiliar como can, may, shall, will, esas cosas. Muy poquitos, pero sí tiene. Pero japonés tiene verbo auxiliar un montón y funciona para conectar con otras palabras. Entonces, esta parte de nai, según el característica de negación, negativo, va cambiando aquí mismo. Y la parte que no cambia, acá. Todo tiene sí, 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 sí. Pero esta parte sí conjuga. En caso de español, para negación, solo agrega no y ya está. En caso de japonés, conjugar esta parte, nai, ya está. Por eso distinto. O sea, negativo decimos, pero no es conjugación de negativo. Español tampoco tiene conjugación de negativo, porque se agrega no, ¿sí? Pero en caso de japonés, esta parte sí que conjuga. Y forma ta es, en general, puedo decir pasado simple. Por ejemplo, si es estudio, estudié. Pero este ta tampoco es una parte de la conjugación de verbo, sino eh, puede considerar como si fuera una parte de verbo auxiliar. Entonces, en el principio ustedes
un poco confundirá. Entonces, ¿cómo se conjuga en este caso? Y vuelvo a decir, en caso de español, conjugación depende de la persona y tiempo. Y en caso de japonés, dependiendo de con qué palabras se conecta. Y en cualquier momento no tenga la pena de interrumpir mi, como ves, mi explicación. No tenga la pena. Si en cualquier momento acepto las preguntas y dudas. ¿Sí? Hasta el momento, pues expliqué más o menos la diferencia de conjugación de verbo entre japonés y español. Si hay alguna pregunta hasta aquí, con mucho gusto. No hay. Listo, entonces adelantemos. はい。¿Cómo se cambia entonces en forma más de cortesía? En 4 formas. Todas las expresiones de español, sí, en japonés también existe, no se preocupe. Y si no existe, expresamos en otra clase de como otro sentido, otra oración. Y no tendremos dificultad para expresar, no se preocupe. Esto en cualquier idioma es lo mismo. Algunas veces me pregunta, ¿japonés puede expresar esto? Bueno, sabiendo la situación, sí, en cualquier idioma sí puede expresar. Y si no existe, evoluciona para expresar. Así que a veces me pregunta, ¿qué idioma es superior en la expresión? Claro, español dirá que español es más expresiva, pero no es así. Según la necesidad, eh, evoluciona el idioma. Si se trata de un idioma primitiva de hace siglos, claro que tiene menos expresión, pero según el desarrollo de la civilización va aumentando la necesidad de expresión y corresponde y nacen nuevas expresiones que antes no tenía. Entonces eso es un dinamismo de evolución de idioma. No existe idioma superior ni inferior, sino puede que exista el grado de desarrollo. Si vive en un bosque, claro que no necesita las palabras tecnológicas. Entonces ahí no tendrá esas palabras. Nada más. Pero cuando llegue la necesidad, cualquier idioma puede seguir evolucionando. Así conjugación de verbo también. Y aquí, por ejemplo, forma más tiene su negación. No se entiende nada así si yo hablo, porque muestro de nuevo, existe forma de negación,ない. Entonces, ¿por qué existe forma de negación en otra conjugación? Por ejemplo, forma ta es pasado, dije, pero existe negación de pasado. Por eso, si pensamos eh, con, con la gramática española, hay muchas cosas que no entiende, pero si desde el principio sacamos las palabras de la gramática japonesa, tendrá mucha dificultad para ustedes. Entonces, más bien ajustamos
a la gramática europea y explicamos según la mentalidad de ustedes. Así que pasado también es negativo, no se preocupe. Nai es negativo, pero dependiendo de con qué palabra se conecta, también conjuga. ¿Sí? Y así forma más de cortesía, lógicamente debe tener su negación o pasado, ¿sí? Y forma T también tiene su conjugación. Forma diccionario es como equivalente a, ¿cómo se dice? Infinitivo. Infinitivo. Entonces, no es así. Pero aquí sí conjuga en caso de shimasu, porque shimasu es un verbo que cambia un sustantivo en uso verbo. ¿Y es, ¿no? Ya volvemos. Entonces voy a enviar por chat esto. Por ejemplo, presente más. Por ejemplo, nemasu, duermo, o duerme, o dormimos. Presente afirmativo. Eh, mm, duermen, duermo. Todo en japonés es mismo. Masu, ¿no? Nemasu. De, en negativo, nemasen. No duermo. No, no duermen. No dormimos. Esa frase. Y pasado, mashita, dormí, dormimos, durmieron. Y pasado negativo, no dormí. No he, pues incluye no he dormido. A decir verdad, dormí, dormía, he dormido, he dormido, perdón. Sí que existen todos, pero por el momento evitemos la complejidad de en qué momento, cómo puede conjugar. En cualquier idioma sí existe esas expresiones, español también, sin embargo, desde el principio sí explico esto como es muy complicado. Por el momento no voy a entrar más. Simplemente aquí hay 4 formas. Y en la conversación normal, no se preocupe, con esto ustedes pueden expresar todo. Cubre toda la necesidad con estas 4. Eh, Voy a traducir aquí. Eh, duerme, no duerme, durmió, no durmió. Esto. Y voy a enviar por chat esto. ¿Dónde está el chat? Acá. Ah, claro, se pierde el marco, ¿verdad? Ah, pero ustedes ya tienen esto, como ya subí en Drive. Ahora, otra conjunción que ustedes normalmente tienen, forma desu. Y forma desu, pues verbo desu, ¿qué piensan ustedes? No es verbo. Desu no es verbo. Pero para ustedes es un verbo porque tiene misma función de ser. A igual B, A ser B. Sin embargo, como no es verbo, si ustedes buscan desu en la tabla de verbo, no aparecen en ningún grupo. Es verbo auxiliar. Y entonces, ¿cómo podemos hablar cortésmente con desu? Porque forma cortés es masu y falta ahí como no aparece en el verbo desu también.
Y desu es verbo ser en español. Sin embargo, como no es verbo, no conjuga normal, entonces no aparece en la tabla. Y en caso de desu en mismo sentido, desu tiene su negación. De wa nai desu o ya nai desu, de wa arimasen, ya arimasen. Normalmente con este 4 es suficiente. ¿Por qué hay tantos? ¿Cómo digo? En japonés, última parte de es la cola de una oración cambia mucho dependiendo del sentimiento. Entonces, aquí en caso de negación, como es fuerte, negación a veces da inquietud o disgusto a los oyentes. Entonces, dependiendo de la situación, con quién habla, tiene 4 formas aquí, 4ですね。ではないです。por ejemplo, 私は学生ではないです。dije, yo no soy estudiante. Entonces, hay 4 formas. 私は学生ではないです。私は学生じゃないです。私は学生ではありません。私は学生じゃありません。Estos 4. Pero traducimos todo en no soy estudiante. Yo no soy estudiante. De ahora pasado, yo fui estudiante. Aquí no hay problema, como no es negación. 私は学生でした。Yo fui un estudiante, por ejemplo. Aquí negativo, 学生ではなかったです。学生じゃなかったです。学生ではありませんでした。学生じゃありませんでした。Hay 4 tipos de negación con des, que no es el verbo. Esto también voy a enviar por chat. Chat. Y, por ejemplo, un verbo entonces, ¿cómo puede ir cambiando según la necesidad? Claro que hay un montón. Un verbo cambia, igual que español, en un montón de conjugaciones distintas o expresión distinta. Pero con 5 conjugaciones cubre todo. Por ejemplo, aquí solamente voy a leer, no voy a explicar, pero por ejemplo, 勉強してください. Por ejemplo, forma de más ください. Es, por favor, estudie. 勉強しないでください. Entonces, forma ない más de ください. Entonces, por favor, no estudie. Aquí es restaurante, por favor, no estudie. Por ejemplo, ¿sí? Aquí es la cocina, no estudies acá. Y siempre negación es como un poquito fuerte. Siempre agregamos algo de la cortesía. De ください es por favor ですね。で、勉強しましょう。Vamos a estudiar. En este caso, más cambia en ましょう。Vamos a estudiar. Y 勉強しませんか es una invitación. Más cambia en ません。Y además cambia en la forma de la pregunta. Entonces, igual que español, negativo y pregunta es una invitación. ¿Por qué no estudiamos juntos? De gramáticamente forma más cambia en ませんか. Entonces, en caso de español más largo, pero en japonés más cambia en ませんか. Es una oferta o una opinión o
o en general es una invitación, porque no vamos a estudiar juntos. で、勉強してはいけません。es orden, fuerte. 勉強してはいけません。No estudies acá, es peligroso, por ejemplo. Entonces, esta expresión usa los padres a sus niños en general. で、勉強してもいいです。es autorización. Sí que puedes estudiar acá. Entonces, fórmate más. もいいです。勉強してもいいです。で、勉強することができます。es potencial. Esto después explicaré porque hubo aparte una pregunta. Entonces, tengo otra colección de explicar ante una pregunta de esto. Pero, forma diccionario tiene misma función de, y, siempre se me olvida, infinitivo de español, ¿verdad? Sin embargo, para cambiar en uso sustantivo, por ejemplo, el estudiar, ¿sí? El dormir, ya no es verbo, entonces no conjuga, sino este estudiar, cuando pone el o simplemente estudiar, estudiar es bueno. Es un sustantivo gramáticamente. Entonces, aquí, equivalente a infinitivo de español, pero en japonés, no solamente infinitivo, sino hay que agregar equivalente a el de español, el estudiar, koto. Entonces, 勉強すること。Forma diccionario es 勉強する y más koto, el estudiar. Y ya puede manejar gramáticamente como si fuera un sustantivo. De, 勉強ができます es otra clase de potencial. Porque 勉強 es un sustantivo desde el principio. ¿Sí? De, a decir verdad, acá faltó, aquí faltó 勉強できますかな? Por el momento omitimos, no vamos a entrar a la potencial de conjugación. De, otra expresión, 勉強しすぎないでください. Aquí faltó la traducción. Esto no, no debes excesar de estudiar. No debes estudiar demasiado, quiere decir. 勉強しすぎないでください. Por favor, no debes estudiar demasiado. Te enloquecerá, por ejemplo. De, agregando sugimasu, sí. Igual que español, este es solo un ejemplo. Hay varias otras formas, pero como un ejemplo, cualquier expresión en español puede expresar en japonés. No se preocupe. No hay ninguna expresión que es conjugación es distinta. Sin embargo, según la necesidad, ante un fenómeno, ¿cómo expresamos? Eso en cualquier idioma sí que existe, sabiendo la situación. O sea, contexto, mejor dicho, en una palabra. Claro que existe un contexto que literalmente no puede traducir en español, sin embargo, hay otra forma de decir que español no tiene. Así que tranquilo. De, forma más, quitando más, cambiando en tai, se puede cambiar en deseo. Quiere decir, comer puede cambiar quiero comer o deseo comer. En caso de español, se conecta con dos verbos. Puedo,
quiero comer. Sin embargo, en japonés, deseo se controla con tai. Entonces, quiero comer, en vez de masu pone tai, entonces quiero comer. La gramática es distinta, pero igual que quiero comer es un deseo. Deseo comer, quiero comer, me apetece comer, esas cosas. 勉強したいです。勉強します cambio. Más cambio en tai. Entonces, quiero estudiar. ですね。で、negación de deseo también existe. No quiero estudiar aquí. Hace mucha bulla. Entonces, 勉強したくありません。Entonces, aquí apareció negación de tai, que es verbo auxiliar. De, por ejemplo, si me preguntan, el pasado sí también existe, negativo de deseo existe, pasado negativo de deseo existe, sí, claro, existe. Entonces, por ejemplo, 食べたいです es quiero comer, o ustedes quieren comer. 食べたくないです no quiero comer. 食べたかったです quise comer. 食べたくなかったです no quise comer. Así que esto también voy a enviar por chat. A ver. Perdón, me equivoqué. Chat, 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 chat. Ah, ahora, deber o necesidad. 勉強し hasta aquí no cambia. Aquí forma nai tiene conjugación. 勉強しなければなりません。お、勉強しないといけません。debo estudiar. Deber. 勉強しないとなりません。勉強しなければいけません。Pues, aquí estoy colocando 4 formas, pero si ustedes memorizan una forma es suficiente para expresar. Sin embargo, hay otras formas de decir, pero por el momento memorice solamente uno. A mí me tocó estudiar así porque español también tiene varias formas de expresión. Para escuchar debo saber que existen varias formas de decir. Pero para expresar yo mismo, no para escuchar, sino para expresar yo mismo, es suficiente saber una forma nada más. Así que es mucho más fácil expresar que escuchar. Porque en caso de escuchar, debo aprender la gramática que no sé. Entonces, expresar es más fácil que escuchar. はい。で、勉強しなくてもいいです。es contrario. Sin necesidad. No es necesario o no hace falta, ¿eh? Más o menos. Entonces, 勉強しなくてもいいです。Aquí está diciendo, está bien aunque no estudie. Gramáticamente, si literalmente traduzco, está bien aunque no estudies. Quiere decir que no hace falta estudiar, no es necesario estudiar. No necesita estudiar. De lo más importante ahora voy a explicar, pero antes, si hay alguna pregunta hasta aquí, con mucho gusto. Profe, no, todo muy claro. ¿Está bien? Ok, gracias. Entonces, ahora, aparte de las conjugaciones que expliqué hasta ahora,
hay una forma ordinaria, se llama, una conjugación que utiliza cada momento. Todo el momento, todo el tiempo necesita conjugar en esta forma, igual que español, igualito que español. Demasiado importante. Y se llama forma ordinaria, futsuke. Y ¿por qué ordinaria? Porque sale mucho. Todo el tiempo manejamos esta conjugación. Y esto no explica nada en el libro. De pronto, muy futuro sí sale. Pero desde el principio ustedes van a tener la necesidad, si quieren hablar por chat con los japoneses o por internet, pues, pues redes sociales, a través de, no sé, Twitter o WhatsApp o Facebook. Es inevitable desde el principio. Entonces voy a explicar un poquito sobre esto. ¿Y en qué sentido es importante? Por ejemplo, en caso de español, tiene que expresar con dos verbos a veces. Y ese verbo no es principal, sino está funcionando como si fuera un adjetivo. Típico caso es, por ejemplo, el gato que recogí en la calle ayer está conmigo hoy. Esto está utilizando dos verbos. Recogí en la calle. Recoger, un verbo. Está conmigo. Estar es el verbo. Pero primer verbo, recoger, no es verbo principal, sino está explicando qué clase de gato. Tiene misma función de adjetivo. En vez de decir gato negro, gato que recogí en la calle, gato que me gusta, gato que se murió, gato que nació. Sí. En este caso, decimos que esa oración secundaria pues, puede decir verbo, como diría, frase insertada o frase secundaria o frase calificativa, que está funcionando como si fuera un adjetivo, explicando qué tipo de gato. En estos momentos sí que es necesario conjugar el verbo, igual que español, pero en caso de japonés, 4 formas es suficiente. Muy poquito. Español tiene muchísimos. Pero voy a explicar, por ejemplo, aquí tiene un verbo de estudiar, 勉強します o 勉強する en infinitivo. Entonces, cuando estudio, afirmativo de presente. Estudio, es afirmativo presente. 勉強しない。Negativo presente. 勉強しない。No estudio. Presente, pero negativo. Y existe pasado afirmativo y negativo. Quiere decir que cuando estudié y cuando no estudié. O cuando comí y cuando no comí. Y esto es demasiado importante. Constantemente utilizamos en la expresión. Entonces, aquí puse un sustantivo. ¿Cómo se conecta con un sustantivo? O sea, en caso de español, el gato que recojo en la calle, el gato que no recojo en la calle, el gato que recogí en la calle.
el gato que no recogí en la calle. Estos cuatro. Aquí utilice toki. Toki es el momento o cuando. Cuando recojo, cuando no recojo, cuando recogí, cuando no recogí. Aquí, como es benkyou shimasu, cuando estudio, cuando no estudio, cuando estudié, cuando no estudié. Lógicamente existen otras expresiones. Cuando estudié puede cambiar cuando no estaba estudiando. Así que todas las expresiones sí hay, pero no vamos a correr demasiado. Por el momento solamente afirmativo y su negativo y pasado y su negativo. Esto es demasiado importante. Te voy a enviar por chat. Y solo estoy explicando unilateralmente hoy, pero en cualquier momento me interrumpa. Trátame que usted. Ay, ¿qué hice? Chat acá. Ay, ahí subí. Claro que ustedes tienen esto en Drive de mi carpeta. Acabo de subir, ¿no?はい。otro ejemplo, por ejemplo, para asegurar, miru neko es el gato que veo. O ve, watashi ga miru neko, por ejemplo. Aquí falta el sujeto, pero bueno, el gato que veo. Y minai neko, el gato que no veo. Mita neko, el gato que no vi. Minakatta neko. Perdón, mita neko, el gato que vi. Minakatta neko, el gato que no vi. ですね。más o menos. Y, por ejemplo, ¿cómo se usa dentro de una frase? Utilizando toki, por ejemplo, acá. 私は彼氏とビールを飲むとき、サルチパパを買います。¿Qué quiere decir? Cuando yo bebo la cerveza con mi novio, compro salchipapa. Así se usa. Entonces, aquí tiene dos verbos. Beber cerveza y comprar salchipapa. Dos verbos. Y para explicar en qué momento hay que introducir cuándo o en el momento. Entonces, cuando yo bebo la cerveza con mi novia, compro salchipapa. Y así ya puede ir introduciendo varios verbos dentro de una frase. ¿Y cómo se cambia? 私は彼女とビールを飲まないとき、退屈します。Cuando no bebo la cerveza con mi novio o novia, me aburro. Aquí está usando negativo. Cuando no bebo la cerveza con mi tal, me aburro. En una frase sencilla estamos, pues todavía no estamos estudiando el verbo, pero en el futuro poco a poco sale conjugación de verbo. 私はビールを飲まない。私はビールを飲みません。Esto significa igual en español, porque nomanai es forma familiar, no cortés. Y watashi wa biru o nomimasen es forma cortés, dependiendo de con quién habla. Y entonces aquí tiene negación de más, forma más. De esto
forma, no sé qué puedo decir, escrita, mejor dicho. O sea, cuando no es necesario que tiene que hablar formalmente entre amigos o entre familias. ¿Sí? Cuando habla con su mamá no necesita forma cortés. En ese caso, utiliza forma escrita, que no más hay. Aquí no tiene desu, ni más. De, watashi wa biru o nomimasen. Aquí sí aparecía forma más, pero negativo. Por eso, masen. De, watashi ga ai shita onna. Esto no es una frase con verbo, sin verbo. Entonces, watashi ga ai shita onna, la mujer que amé. Yo amé. En poemas esas cosas a veces no es necesario que una frase con el verbo, puede omitir el verbo. Entonces aquí dice la mujer que amé, yo amé, la mujer que yo amé. Sin embargo, tiene verbo y verbo conjugado, sea una frase sin, como diría, verbo principal, es un sustantivo. Watashi ga aishita onna, mujer que yo amé, es gramáticamente un grupo de sustantivo, un sustantivo, como si fuera manejar, pues puede manejar como si fuera un sustantivo, igual que gato, perro. Entonces, con esto, ¿cómo metemos en una frase? Aquí está. Por ejemplo, watashi ga aishita onna wa ima Medellín ni sundemasu. Quiere decir que la mujer que yo amé en este momento está viviendo en Medellín. Más o menos. Muy importante esto. Entonces, voy a enviar esto también por chat, forma ordinaria. Ya envié, ya no recuerdo, vuelvo a enviar. Y la recomendación mía es que primero hay que entender estas gramáticas. Sí que puede entender por la explicación. Sin embargo, hay que tener como un comando en la lengua. Primer paso es poder decir, poder pronunciar, poder decir estas partes. Si no puede decir, no puede conversar. Por eso, primer paso es tener en la lengua, sin pues, estas frases, sin arrastrar la lengua, poder decir. Hay que decir varias veces. No es suficiente entender por qué significa esto. La gramática hace entender a ustedes por qué significa eso. Sin embargo, para conversar nada suficiente. Tenemos que decirlo. Hay que lograr pronunciar sin trabar la lengua. Y entonces leer varias veces como un comando y cuando va aumentando el comando, cualquier frase enredada, poco a poco ya se acostumbra a decir sin enredarse, pues como digo, sin hacer un nudo en la lengua, sin arrastrar la lengua y llegar. Cuando llega así, el comando se queda en la lengua. No necesita memorizar con esfuerzo. No necesita pensar en cerebro, sino automáticamente se queda en la lengua. Ese momento ya puede olvidar la gramática. Porque cuando se queda en la lengua, más o menos se convierte en una reacción. Entonces ya puede expresar.
Y no es necesario pensar la gramática mientras hablamos. Ya, adiós la gramática. Gramática solamente es necesario. Entonces, ¿cómo podemos aplicar ese comando en otro significativo? Pues en otra situación. Ya expliqué más o menos todos. También si quiere, yo puedo enviar esto. Y otros detalles de las preguntas, si quieren, yo sigo. Pero forma ordinaria es muy importante. Y acá envío. El gato que veo, el gato que no veo, el gato que vi, el gato que yo no vi. De, gerundio también hay muchas preguntas, aunque es muy fácil. Por ejemplo, español tiene un verbo mucho tiempo y el verbo mismo tiene su duración. Por ejemplo, amar es típico, vivir también. Pero en japonés, la duración de un verbo, ¿ves qué significa? No tiene tiempo lineal, sino tiempo puntual. Entonces, si yo digo en japonés, te amo, no quiere decir que te amo en español, sino no te estoy amando este momento, sino te amaré, te voy a amar. Un poquito futuro. Vivo en Medellín en japonés quiere decir gramáticamente, no vivo en Medellín todavía, pero voy a vivir en Medellín. Viviré en Medellín. Así que en caso de japonés, el verbo depende de varias clases, pero según la necesidad tiene que cambiar en gerundio. No podemos decir te amo, sino tenemos que decir te estoy amando. Cambiar en gerundio. Vivo en Medellín, no podemos decir estoy viviendo en Medellín. Entonces voy a enviar esto también gerundio por chat. 勉強しています estoy estudiando. Y si digo estudio japonés, estudio ciencia, no estoy estudiando todavía. Estudiaré japonés. スペイン語を勉強します。Quiere decir estudiaré español, pero no quiere decir que estoy estudiando. Existe negativo, no estoy estudiando, 勉強していません。También pasado, 勉強していました。Estaba estudiando español o estuve estudiando español. 勉強していませんでした。Yo no estuve estudiando en aquella época español, por ejemplo. Y aquí 4 formas. Y con esto casi yo expliqué la necesidad de conjugación de verbo hoy. Pero claro que, perdón, que he ido muy rápido y general, pues, explicación general. Si hay alguna duda o pregunta, con mucho gusto. Profe, Sí, David San, José David San, adelante. sí, pues digamos que las dudas que tengo han sido con respecto a la parte de arriba, la parte ordinaria. Parte ordinaria. Sí, ver. digamos que pues he entendido casi todo, pero esa parte me quedó muy enredada. A ver, un ejemplo. Dígame un ejemplo. ¿Qué parte no entendió? O sea, por ejemplo, si puede bajar un poquito en los ejemplos. Entonces ya hacemos un poquitico más pequeñito y subo. Aquí O sea, está, más o menos. por ejemplo, no entendí por qué después de donde dice Virgo, Nemu, pues por qué se coloca Nemu. No, nomu. Nomu es, Perdón, sí. nomu es infinitivo de beber. O en japonés,
equivalente a forma diccionario. Entonces, forma diccionario, aquí mire, usted puede ver forma diccionario acá. Ya vamos a poner en color. Aquí forma nai. Y aquí forma ta. Aquí forma negativa pasada. Negativa pasada. Suena raro, ¿no? Pero para decir, por ejemplo, cuando bebo, utiliza forma diccionario de beber. Y para decir no bebo, cuando no bebo la cerveza, no estoy feliz, por ejemplo. Entonces, cuando no bebo cerveza, utiliza forma nai. En cuanto a pasado, cuando no bebí la cerveza, utiliza forma ta. Cuando bebí cerveza, ¿no? Forma ta. Y cuando no bebí cerveza, existe forma negativa pasada. Pero esto no es nada nuevo, sino está dentro de la gramática de la tabla de conjugación de los verbos. Así que ustedes pueden manejar libremente para expresar estos 4 tipos, presente y su negativo, pasado y su negativo, con la tabla que tienen ustedes. Y en ese sentido, igual que español, yo también estudié español así, con conjugación de español. Profe, o sea que, por ejemplo, se coloca el verbo en infinitivo cuando, digamos, se tratan de dar explicaciones. Por eso, depende del contexto, ¿no? Pero estoy hablando cómo se conecta con otra palabra. Y cuando se conecta con cuando esas cosas, o con un sustantivo, usa mucho forma ordinaria en general. Por ejemplo, en vez de decir gato negro, el gato que recogí en la calle. La función es cómo explicar a ese sustantivo. Y igual que español, tiene que conjugar el gato que recojo, el gato que no recojo, el gato que recogí, el gato que no recogí. Y eso es equivalente a forma diccionario, forma nai, forma ta, forma negativa pasada. Más o menos. Entonces, practicamos un poquitico para que entienda usted. José David Charalca-san, entonces, ¿cómo puede decir cuando duermo? Y le voy a mostrar verbo dormir. Ah, profe, a quemarropa, porque Tranquilo, es fácil. Lo que pasa es que la gramática, cuando explico verbalmente, parece complicado. Pero una vez cuando entiende visualmente, no es nada difícil, sino hay que saber como una tabla visualizando. Entonces, eh, en ese momento, ¿qué gramática tiene que usar? Dependiendo de esto. Por ejemplo, nemasu es verbo grupo 2. Y entonces, ¿dónde está nemasu? Eh, Aquí está. Esto es verbo nemasu. Y como es tan pequeñito, voy a hacer un poquito grande. Por ejemplo, cuando duermo, utiliza forma diccionario. Entonces, ¿cuándo es toki? ¿Cómo puede decir cuando duermo? entonces sería Agregue toki después de forma diccionario. Nemusur Toki.
寝るとき。 Nerutoki. 寝るとき。Suru es como para cambiar un sustantivo en verbo. Neru ya como general. desde el principio el verbo no necesita suru. Ya. Neru toki desu. Nerutoki. Y por ejemplo, cuando no duermo, utiliza forma nai. Aquí está forma nai. Entonces, cuando no duermo, ¿cómo puede decir? Sería Nenai Toki. Perfecto. Nenai toki. Y pasado, forma ta. Entonces, cuando dormí, aquí está, forma ta, pasado. Metatoki. Perfecto. Y existe forma negativa pasada. En ese caso, ne, pero aquí como no cambia, nenakatta toki. Esto aparte hay que memorizar. Sin embargo, con esto es suficiente. Sabiendo esto, nai cambia nakatta toki. O sea, grupo de nai. Conjugación de grupo negativo. Así que, nenakatta toki. Aquí le muestro. Acá, nakatta. Ne nakatta. Aquí cambia, ¿no? Ne nakatta toki. Ne nakatta toki. Neko cambia en toki. O sea, gato cambia en cuando. Y así que, forma ordinaria tiene 4 formas. Y si ustedes dominan forma ordinaria, la capacidad de expresión en una frase aumenta 100 veces más. De una vez, recomiendo mucho estudiar forma ordinaria. Claro que no estamos en ese nivel, si todavía estamos aprendiendo escritura, pronunciación, palabritas, nada de verbo todavía, pero vamos a ir entendiendo poco a poco. Estoy seguro que ustedes ven animes, mangas y piensan, ¿qué dijo? Entonces, ¿por qué significa esto? Así que con un poquitico de gramáticas adelantadas, entenderán qué dijo. Eso es lo que estoy intentando hoy. Más o menos, porque esto no puedo explicar tan detalladamente en la clase, totalmente aparte. José David San entendió más o menos. Sí, ya entendí más, Sensei, gracias. Mucho gusto. Bueno, para no, o sea, no sobrecargar el conocimiento hoy, no voy a explicar más, porque cuanto más detalle que explico, igual que español, yo también cuando empecé a estudiar español, se cansa por la gramática, sino no entiendo por qué significa esto. Sin embargo, poco a poco, cosas básicas cuando entiende, automáticamente aumenta la capacidad de la gramática sin pensar la gramática y automáticamente va cogiendo la costumbre de entender lo que dice. Entonces, claro que yo hablo muy raro español, sin embargo, cuando yo hablo no estoy pensando la gramática, estoy utilizando una reacción con los comandos que conseguí y cuando ya formo una reacción, ya no necesito el comando, entonces se me olvidó todos los comandos que memoricé. Ya no recuerdo cómo memoricé. Entonces, moldeo a los comandos. Y como ya es una reacción, cuando haya un humo de qué quiero expresar, automáticamente puedo expresar algo. Sin embargo, como no soy nativo, claro que pues hablo muy raro, entonaciones, acentuaciones, gramáticas equivocaditas y claro que sí, mi español es muy ridículo como un extranjero. Sin embargo, más o menos transmitible, o sea, comunicable. Pero sin saber estas cosas,
sino pone como una reacción del molde, nosotros entendemos perfectamente otra cosa, porque cuando cambia la gramática, cuando se equivoca la gramática, significa otra cosa. Completamente otra cosa. Entonces nos entendemos en distintas cosas. Para que no pasara eso, aunque suene un poquito raro, a mí no me importa, ¿sí? Para mí no es demasiado importante los detalles de la gramática. Como tantas veces he dicho, sí, yo puedo pedir 12 huevos y me dan 12 huevos, no pasa nada. Cuando tenemos que aprender 12 huevos o una docena, esas palabras sirven para pasar el examen, pero para vivir, realmente yo acepto. Si me dice, si me pide 12 huevos, yo saco 12 huevos, no pasa nada. Pero si equivoca la, pues, como diría, la gramática, estoy transmitiendo otra cosa y me entenderá otra cosa. Entonces, no es transmitible, no es conversable. Así que, en primer paso, debe entender por qué significa esto. Luego, poder pronunciar y cambiar en una reacción. Hasta ahí tenemos que alzar la capacidad. Recomiendo que cuando entiende el por qué, no deje de estudiar, sino tiene que llevar hasta una reacción. Gasta un poquito más tiempo en el principio, pero cada vez que consigue esa reacción, más fácil de estudiar. Solamente en el principio nada más. Y automáticamente va aumentando la capacidad cuando llega hasta cierto punto. Y ahí, llegar hasta ese punto, claro, demora, pero la alegría empieza a tener allí. En este momento no hay mucha alegría para aprender porque la gramática, la pronunciación, letras, memorizar estas palabras, estamos hartos, ¿no? Entiendo. Sin embargo, después de pasar un poquito de ese paso, ya empezamos a sentir la alegría de aprender. Hasta ahí, ojalá que ustedes no abandonen el estudio de idioma. Si hay otra pregunta, con mucho gusto. Cualquier pregunta, puede ser una pregunta que pues más sencilla o más complicada, con mucho gusto. Luisa-san, Magda-san, Caterina-san, Daniel-san, no tiene preguntas. Cualquier cosa. Si no entendió, sin ninguna pena me pregunta. Sí, esa sí. ¿Está bien? Listo, entonces ya vamos a terminar hoy. No quiero explicar los más detalles. Estoy sintiendo que hoy expliqué demasiados detalles, pero algunos de esos les sirven. ¿Sí? Y estoy adelantando lógicamente el libro, mucho más allá de las páginas del libro, pero siempre había una inquietud de qué es un verbo, ¿verdad? Se siente, ¿por qué significa así? Más o menos creo que entendieron ustedes por esta tutoría. Muchísimas gracias entonces, por la participación. Y si no hay más preguntas, terminamos acá. ¿Está? Profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la participación. Y en total, hoy no sé cuántas personas. Iniciamos, hola Katsumi, iniciamos con 15 y en este momento hay 12. Hay 12, listo. Sí. Diana-san, gracias. Usted estaba ahí.
Wow, Claro, yo me escuché todo, Wow, todo, gracias. toda la tutoría, todita. wow. Entonces, mire, Diana-san, antes de terminar, suba de nuevo. Sí, yo le subí hace un Sí, momento, sí. sí, para que por favor, antes de retirarse, diligencien Sí. la encuesta para nosotros los comentarios que ustedes tengan. Son muy importantes y nos ayudan pues a mejorar estos espacios. Gracias. Katsumi, si quieres, ya puedes parar la grabación y en el Sí. momento en que todos se retiren, pues ya nos retiramos tú y yo también. Listo. A ver cómo quito la grabación. Acá, detener la grabación. Ujú, Ya voy a correcto. detener la grabación entonces. Sí, perfecto. Listo. Entonces sí, agradezco